control. Realmente, no se necesitaba mucho más que eso para poder sobrellevar situaciones verdaderamente complicadas. Eran dos fuerzas contrarias enfrentadas eternamente, las cuales surgían de un único ser. En ese caso, debían permanecer de esa manera eternamente. Estas serían las palabras del Super Saiyajin 20 Supremo luego de recuperar su conciencia, pues entendería que el dominante en este contexto sería aquel cuyo raciocinio se mantuviese sólido. El Dark Minus diría que ya se lo había dicho, el caos era igual de necesario que el orden, y él no era quien para decidir lo contrario. El Saiyajin Supremo diría que evidentemente así era. Sin embargo, no quedaría de su parte el decidir qué tipo de caos habría en su existencia. Al recuperar su conciencia, esta vez el 20 Supremo tendría incluso más amplitud en sus conocimientos. Algo le decía que la respuesta siempre estaba en complementarse y no rechazar nada de sí mismo por limpio que pareciera. En su momento, cuando Goku entró en el infierno 1 por primera vez, este lo había entendido. Para recuperar su ser completo y poseer una complementación perfecta, tuvo que hacerse con la esencia de su némesis. Es decir, de Takama. Esto no era algo de su agrado, pero era totalmente necesario debido a que de no hacerlo jamás podría controlarlo. Aunque el 20 Supremo no sabía esta historia como tal todavía, sí que entendía que el proceso era el mismo. Aceptar su desequilibrio como el ser que traería el control y el caos por partes iguales. Era lo que no quería, pero llegados a este punto no estaba dispuesto a darle tanto poder a un solo ser que buscaba destruir y desbalancear todo de manera constante. El Dark Minus comenzaría a desesperarse preguntando qué demonios planeaba, a lo que el 20 Supremo solo estirando su mano diría que siempre estuvieron unidos desde que consiguió la supremacía, pero nunca lo había aceptado como tal. Eso cambiaría a partir de ahora. Acto seguido y ante la impotencia del Saiyajin oscuro, este lo absorbería volviendo a ser un ser completo y equilibrado. El Super Saiyajin 20 Supremo ahora sí era alguien totalmente omnipotente. Esto haría que sus capacidades se dispararan tanto, que incluso podría traer de vuelta de Gohan con sus poderes ilimitados. Este no podría creerlo, diciendo que ahora sí era genuinamente supremo. El Saiyajin omnipotente cambiaría un poco su personalidad, siendo ahora mucho más serio de lo que ya de por sí era antes. Sería increíble, pero con Gohan volvería la conexión del poder celeste, haciendo que Goku pudiera sentir el poder del 20 Supremo. Finalmente, las cosas se estaban encaminando. Evil Goku vería como todo se estaba pudriendo gracias a la inexistencia, y aún así veía una molesta sonrisa en Goku. Este comentaría que quizá ganaría esta batalla, pero no la guerra, dado que todos ayudarían para que la inexistencia no avanzara. Zaiko también sentiría aquella leve presencia del 20 Supremo, diciendo que era imposible. Estaban a existencias de separación, como eran capaces de poder localizarse. Omega diría que era gracias a que ambos ahora eran genuinamente omnipotentes, y estaban equilibrados en cuerpo y mente. Eso sumado a que ambos convivieron en algún momento y ahora tenían una especie de conexión. Irina diría que no había tiempo que perder, Omega no estaba para mucho más de lo que los había ayudado, y suponía que no tenía la capacidad de seguirlos a otras existencias. Zaiko detendría la batalla, viendo a Omega y volviendo a reafirmar su promesa de que haría lo imposible porque su esencia descansara en paz por fin. Omega aún así contra su voluntad buscaría atacarlos, a lo que Zaiko con una especie de sello invocaría una puerta existencial usándola como escudo, abriéndola finalmente con su poder Mystic. Así es como por fin, este iría a la existencia del 20 Supremo. Broly diría que evidentemente Takama necesitaba de los mortales que tanto aborrecía para darle un significado a su vacía existencia. Este intento de mundo oscuro lleno de juguetes rotos no le serviría de mucho, por lo que debía evitar seguir intentándolo para no darle más cabida de progresión a la inexistencia. Luego de unos instantes, Takama se pensaría muy bien estas palabras, dándose cuenta de algo terrible. Si mal no recordaba, Goku había comentado que estaban en existencias diferentes, ¿no era así? A lo que Broly asentiría con la cabeza. Takama vería que sí, evidentemente este tenía control de lo que sucedía en la misma, pero no necesariamente por eso esto tenía que ser una existencia como tal. Es decir, para ello aún así faltaban demasiados conceptos primordiales. Una existencia no se crea así como así solo porque incluso un primordial lo quiera. Estas son planos existenciales complejos que no se rigen por solo poder. Broly diría que si acaso insinuaba que entonces donde estaban no era una existencia. Takama diría que así era.
No había estado allí, pero estaba casi completamente seguro que antes de partir a este lugar, todos estaban o en el infierno, o en el reino celeste de la segunda existencia. Exacto, dos elementos esenciales de una existencia que de no estar, haría que ésta sucumbiera bajo su propio peso. Ni su supuesta existencia ni seguramente las de los demás tenían alguno de estos conceptos, o no de manera real. Entonces, ¿cómo demonios estas lograban sostenerse? Broly diría que tenía razón en eso. Realmente, esto no era tan diferente a la segunda existencia. Pero entonces, ¿qué era? Takama era aparentemente el único con la capacidad de percibir esto. De hecho, en eso se basaba su omnipotencia. Ser clarividente de la inexistencia como tal. Todos pensaban y atribuían que el ser expulsados hacia estos nuevos planos cósmicos era gracias a los primordiales como plan para alejarlos lo más posible de ese ser llamado Torture. Pero, ¿y si estos buscaban solo alejarlos y no separarlos? Quizá, el quedar tan dispersos en estos cubículos existenciales repletos de la influencia de la inexistencia, era gracias al mismo Torture, como represalia ante lo que buscaban Damu y Yamoshi. Broly entendería esto, pues entonces tenía sentido el por qué era tan necesario reunirse, y también lo complicado que era. En ese caso, la respuesta sería destruir este sitio de raíz. Takama diría que no necesariamente. De hecho, ni siquiera él sabía qué demonios era eso. Lo que estaba seguro era que no habían más de dos existencias, pues la primera y la segunda solo se ligaron mas no siempre fueron una. Ellos podían estar fuera de la existencia. Esto sonaría como un disparate, pues como demonios podía estar fuera de la existencia sin estar en otra. Pues bueno, la expulsión de poder de los dos primordiales serían tan brutal, que estas leyes podrían cambiar. Estarían en sitios confinados fuera de la existencia creyendo que estaban en otras, cuando en realidad no. De destruirla, quién sabe qué pasaría con ellos. Takama finalmente comprendería la naturaleza de su omnipotencia, lo que haría que también pudiera establecer esa conexión con Goku y los finalistas del torneo. Al parecer, esta pesadilla comenzaba a cambiar poco a poco. Sin embargo, había alguien que faltaba. Y, aunque no lo pareciera, sería el más complicado de todos al sí poseer una omnipotencia completa pero con la capacidad de crear conceptos primordiales. Si Vegeta lograba establecer algún tipo de concepto real en su confinamiento cósmico, quién sabe qué clase de paradoja primordial ultradestructiva terminaría creando, que afectara no a una, sino a ambos multiversos dimensionales.